Día se pronostica que la temperatura vaya a mejorar, pero el viento va a seguir intenso, así que vamos a seguir sintiendo bastante fresco. Recordarles, como siempre, si quieren comunicarse con nosotros, ya sea para mandar sus buenos días o que para mandar al móvil a algún lado, ya sea Javi o yo, se pueden comunicar al 2657-584900 y les vamos a estar respondiendo. Gracias a todos los que nos mandan sus mensajitos de buena onda y a los que arrancan el día con nosotros. Siendo la hora que es, son casi las 10 de la mañana, vamos a presentar al primer invitado del día de hoy, el señor Juan Pablo Godoy, que siempre le hacemos el móvil, pero ahora es el primer invitado del día de hoy en mi primera entrevista también. Buen día, Juan Pablo. Buen día, Fran, ¿cómo estás? La verdad que un placer, felicitaciones, que empiecen las caras nuevas, ¿no? a empezar a surgir. Un saludo a tu viejo, espero que esté tranquilo y disfrutando. Creo que ha dejado en buenas manos la conducción, así que bueno, gracias por la invitación y acá estamos dispuestos a un poco hacer otra parte, que es el rol del ejercicio de la función pública. Digo, es poder dar explicaciones de nuestros actos diarios, de nuestro rol, en mi caso particular, hoy como concejal de la ciudad de Villa Mercedes, que eleva aún más la vara de lo que venía trayendo en el funcionariato y que nos obliga a estar todo el tiempo no solo en contacto con la sociedad, no solo ejecutando o tratando de diseñar técnica legislativa, política pública que permita mejorarle la vida al vecino, a cada uno de los vecinos que nos está mirando hoy, sino que también está en nuestra parte, que nos conozcan, que sepan cómo interpelarnos, dónde interpelarnos, preguntarnos y sobre todo conocer por dónde va, digo, la cuestión legislativa, la cuestión del Consejo y la política, porque es cierto, y lo charlábamos antes, pareciera que hace un tiempo la política se ha disociado de las sociedades, pareciera que nosotros nos encontráramos hablando temas que son netamente personales, mirándonos el pupo, como digo, y hay que dejarse de joderlo. Charlamos en un móvil nosotros tenemos una responsabilidad histórica muy grande, hay que agradecer quienes estamos en política que las sociedades han vuelto a cuestionarnos, nosotros tenemos que estar cuestionados todo el tiempo para poder dar lo mejor de nosotros, porque acá nadie nos pidió venir, vinimos por decisión, por voluntad, por un montón de motivos y tenemos que estar a la altura de la responsabilidad que el pueblo de la ciudad nos ha puesto, ¿no? A cada uno de nosotros. Exacto, ya lo hablábamos con Javi, como decías vos en ese móvil, que bueno, Javi por ahí es un poquito más suelto cuando habla y por ahí es como se va poniendo cada vez más rojo tomate y cuando se va enojando vos le vas viendo que le cambia el color, va madurando. Voy a ir viendo hoy cómo te pone vos. No, yo no, pero Javi va madurando, se va poniendo más rojo a medida que avanza el programa. Es hermoso, es un acto de la evolución. Pero bueno, Javi, en aquella nota nos planteábamos esto, el rol de la política. Digo, nosotros somos una herramienta de transformación. Si la política no va a usarse para transformar la realidad de la ciudadanía, ¿qué sentido tiene? ¿Qué rol podríamos tener nosotros? Digo, y esto no implica destruir la política desde dentro de la política, lejos de eso, sino que implica construir nuevas herramientas o utilizar otros elementos que nosotros tenemos nutridos, que no salen de ningún lado, digamos, sino que están en el contacto diario con el vecino. Para esto, nuestra función es tan simple y tan compleja como mejorarle la vida todos los días a los villamercedinos, cómo hacerle la vida más fácil, cómo con lo que hay disminuir las varas, disminuir las trabas, disminuir el letargo administrativo y cómo con lo que hay que construir herramientas o caminos que conduzcan al desarrollo de la ciudad, que lo conocemos todos. Villa Mercedes vive de la actividad privada, por lo cual la técnica legislativa tiene que estar en esa concordancia. Villa Mercedes es un pueblo de comunidad, nosotros nos conocemos, nos ayudamos, tenemos que trabajar en esa unidad y en ese trabajo, y por sobre todas las cosas somos un gen emprendedor que tiene que estar desarrollado y tiene que estar fortalecido desde el área legislativa, ¿no? Claro, justamente eso que decías recién vos de que el letargo legislativo que había, ya lo comentaban con Javi, y hace bastante que venía este problema de que, y si lo puedo decir abiertamente, no quiero meter en el mismo saco a todos, pero se legislaba para uno mismo. Que ya se había charlado este tema anteriormente, que se legislaba para uno mismo o
el que tenía que tener contacto con la gente no estaba teniendo contacto con la gente. Que justamente lo que te decía de que Javi por ahí perdía un poco los estribos es que lo decía de una forma más abrupta. Pero menos era así. Políticamente correcta. Claro, pero era así. Digo, nosotros tenemos que celebrar que estamos en el ejercicio de la función pública en un momento en el que la gente nos interpela, nos cuestiona. Este es nuestro rol, nos pregunta, nos determina el rumbo a seguir y ese es el lugar. Digo, es muy ilógico pensar que encerrados en una habitación, encerrados en un despacho, nosotros podamos resolverle la vida a alguien. Desde ahí lo único que vamos a poder hacer es conversar sobre temas personales, digamos, el contacto es en la calle, con la gente, en el día a día, trabajando codo a codo, siendo en momentos complejos lo más solidarios que se pueda y retomando por ahí una frase hecha que Maxi ha llevado como bandera, que es fuerte con los poderosos, débiles con los débiles. Digo, nosotros tenemos que entender cuál es nuestro rol en esto y empujar desde ese lado, pero con mucho trabajo, con mucha honestidad, con mucha militancia. Mira, Fran, yo soy de esos jóvenes que en el 2001 nos desenamoramos de la política. Creímos que los políticos eran todos iguales, que las sociedades no iban a cambiar y que el único rumbo que tenía este país era irnos. Con el tiempo fuimos entendiendo que había una generación entera a la que le habían privado la posibilidad de entender a la política como una herramienta de transformación y que había un grupo minúsculo de avivados que se habían aprovechado de eso para construir poder, ganancias económicas y mantenerse en el ejercicio del gobierno. Y con el tiempo entendimos que las cosas se transforman desde adentro, con la crítica constructiva, por eso nos sumamos, por eso vinimos del privado al público cuando Maxi nos convocó y acá estamos poniéndole el pecho todos los días y con los mismos valores que teníamos antes, honestidad, compromiso, trabajo. Digo, es muy difícil que las cosas no cambien si vos seguís un camino de mucho trabajo, de esfuerzo, que no es muy distinto al camino que transita cada una de las familias en su hogar para salir adelante. Exacto, mira, habíamos arrancado la mañana bastante tranqui, pero hay un tema que se ha puesto en duda, que se ha complicado últimamente, y no últimamente, digo, ya lo veníamos hablando, ya se venía viendo, se venía sintiendo, que es el cierre de la sucursal del Banco Superville de la zona estación. Guada nos hizo un móvil el otro día hablando con el señor Nazario, con otra de tus compañeras, que nos explicaba acerca de qué prestó, qué ayuda, qué acompañamiento prestó el Poder Judicial. Sí, el Consejo Deliberante a la lucha, si se quiere decir, de tanto la bancaria como los comerciantes del cierre de esta sucursal, porque no solamente afecta a lo que es los jubilados, sino que afecta a toda la zona comercial y afecta también puestos de trabajo, pero justamente los que más afectados se ven en todo este cierre, en todo este asunto, que encima ya la decisión estaba tomada, es justamente los jubilados, nuestros jubilados, más de 3.000, si no me equivoco, los últimos datos. Mira, Fran, ahí a mí, permitime 2 minutos, me gustaría hacer 2 análisis distintos. Uno más del lado personal, en el cual no puedo desconocer que la ciudad tiene 2 fundaciones, una primera fundación en el Fuerte Constitucional y una segunda fundación con la llegada del ferrocarril en la zona estación, ¿sí? Y que esa fundación, este segundo hito fundacional, hoy está constituido por un eje comercial muy importante, que es el eje comercial de la zona estación, en el que confluyen un montón de voluntades económicas y a través de esas estructuras llevan el pan día a día a la mesa de su hogar. Dentro de esa estructura económica se encuentra el Banco Superville y sus clientes. ¿Por qué hago este análisis, digo, y por qué me parece muy importante hacerlo? Porque no solo hay que interpretarlo desde un punto de vista económico, no solo se trata de si al banco le cierran o no le cierran los números para poder sostener una sucursal más en la ciudad de Villa Mercedes, sino que todos los villamercedinos tenemos que entender la importancia que tiene esa sucursal para una zona específica, la importancia que tiene esa zona específica para la ciudad entera y también la importancia que tiene para nuestros abuelos y nuestros padres. En mi caso personal, mi madre es clienta, mi madre y mi padre es clientes del Banco Superville. Si bien no son de la sucursal de zona estación, yo sé muy bien que en los adultos mayores la vinculación con la entidad bancaria es vital. Muchas veces, de las pocas salidas que mi madre tiene como un imperiz,
como una vinculación directa y como una exigencia a nosotros, es poder llegar al banco. Y ella va con tiempo, se prepara el día anterior. Digo, hay toda una vinculación de los adultos mayores con la estructura bancaria física que no pueden vincularse con el celu como lo hacemos nosotros, que los tiempos o las formas en que las sociedades se vinculan con sus adultos mayores muchas veces nos dan esta distancia, que no están acompañados con el grado suficiente que requiere un adulto mayor, un abuelo, una abuela, un padre jubilado para poder hacer una transferencia, para poder utilizar una billetera virtual y que necesariamente no pueden ir a amontonarse a una única sucursal. Dicho esto, hago el análisis propiamente de la función legislativa. Llegó al Consejo Deliberante un pedido de la bancaria, en el cual lo que solicitaba es tomar un posicionamiento político dentro de las responsabilidades del cuerpo en las funciones originarias de la Carta Orgánica. Está las declaraciones, que es cuando el cuerpo manifiesta su opinión sobre una determinada circunstancia, y así se hizo a solicitud de la bancaria, manifestando la preocupación por la situación que van a vivir los trabajadores, que van a perder su empleo, que van a verse forzados a negociar una salida en tiempos muy complejos o a relocalizarse en otras sucursales que posiblemente no estén dentro del ejido de la ciudad. Las complicaciones y los trastornos que iba a traer para nuestros adultos mayores, que son los clientes, nuestros abuelos, digo, nuestros tíos abuelos, nuestros padres, que ya no van a poder ir al banco como iban antes y van a tener que ir a aglutinarse a la entidad, y lo complejo que va a significar para la estructura comercial de Zona Estación la desaparición de la entidad bancaria como un núcleo fundamental. Mira, hace muy poco fuimos con Nicolás González Ferro, el diputado, a visitar una emprendedora de el Campaña al Desierto, si no me equivoco, del Viva San Luis, de la feria del Viva San Luis. Su marido vende budines en la puerta del banco. Súper bien, digo, hay toda una estructura, hay todo un entramado de familias que subsisten. Digo, el análisis no puede solo contenerse a la cuestión económica de si al banco le dan los números o no le dan los números, sino que aún es más complejo, y por ahí lo que se le exige a las conducciones de las entidades bancarias es que en momentos complejos puedan ver todo el panorama, ¿sí? Y puedan realizar las acciones necesarias para poder sostener este entramado económico-social que significa la entidad bancaria ahí. Así que en ese camino se hizo una declaración rechazando el cierre de la sucursal y manifestando la preocupación en estos ítems y en estos términos generales que tenemos. Hace muy poco también, posterior a la sanción de la declaración por parte del cuerpo, ingresó una nota en el mismo tenor y en el mismo sentido, acompañada por una enorme cantidad de firmas de vecinos que fue presentada por los comerciantes de la Cámara de Comerciantes y Amigos de Zona Estación, Sallenave, Saibene, digo, que además de ser comerciantes son comercios y nombres históricos de la ciudad de Villa Mercedes. Así que la verdad estamos muy preocupados por este hecho que va a suceder, porque va a reordenar tristemente a nuestros abuelos y padres, a una estructura comercial y a un montón de trabajadores que van a verse afectados en esta situación compleja. Y compleja por decir poco, porque Sí. estamos hablando de que, según los informes que habían presentado, eran aproximadamente, y corregime si me equivoco, 3.000 o más de 3.000 los jubilados cobraban en esa sucursal, o cerca de esa zona, Sí. y en el banco en general. Además ahí, Fran, también lo que hay que ver, digo, esto no es contra nadie, pero es nuestro rol poder decirlo, que ha habido una actitud sistemática de ir llegando a este punto, digamos, tan complejo de la sucursal, porque era una sucursal que tenía un montón de clientes, y hoy nos encontramos con que se han ido reduciendo. 3.000 es un montón igual, digo, pero el banco mantiene una cartera activa de jubilados muy amplia, y en ese sentido, digo, no podemos dejar de manifestar nuestra preocupación. Va a haber fuentes de trabajo de nuevo que se van a ver forzadas o a mantener un arreglo en términos de estos derechos o pérdida de derechos que han aparecido, o relocalizados con todo lo que eso significa. Y hay un montón de una estructura que por ahí no se ve en la cotidianeidad, que es la economía social, solidaria y comunitaria, que se mueve alrededor de un montón de entidades
que están dentro de la economía formal, como este señor que charlábamos, que vendía budines en la puerta del banco, que también se van a ver afectados, digo, sumado a la actividad comercial formal de la zona estación. Digo, no nos puede pasar por el costado esta situación, digo, no nos puede dejar de sensibilizar e interpelar, y en ese sentido el cuerpo hizo su manifestación. Esta semana el grupo de concejales, un grupo nutrido de concejales, hizo la entrega en mano a la Asociación Bancaria y a la Cámara de Comercio de Zona Estación de la declaración del Consejo Deliberante, y en todo lo que este cuerpo creo que pueda dar su apoyo vamos a estar, porque entendemos que, de nuevo, es una situación compleja que puede traer grandes consecuencias. ¿Cómo cambia la perspectiva cuando lo hablas desde ese punto de vista, ¿no? Porque si vos lo pensás, el banco lo está viendo como un número, y no es por ser malo ni por faltar al respeto, es la verdad. El banco ve el número chiquito, a fin de mes achicamos estructura, aumenta número, pero no se dan cuenta de todo lo que engloba justamente lo que mencionás vos, este hombre que vende budines, los puestos de laburo de la gente que está trabajando dentro del banco, los jubilados y todo el despliegue comercial que se genera por una sola sucursal. Y creo recordar que ya antes había habido un problema así, porque tenían otra sucursal sobre calle Buenos Aires. Sucursal Mariano Moreno. Claro, Lavalle y Buenos Aires. Si no me equivoco, había una sucursal. Mira, Fran, uno por ahí no quiere ser drástico en esto, pero los que tengan la oportunidad, digo, hay todo un recambio económico en lo que ve que las entidades bancarias están generando movimientos de achique que no siempre responden a términos estrictos económicos, sino que responden muchas veces a modelos económicos futuros, en los cuales aspiran o pretenden a cambiar patrones de comercialización, y eso puede traer grandes consecuencias para las ciudades chicas como las nuestras. Digo, esta es una ciudad que ha defendido y ha peleado en la calle la universidad pública, digo, la Universidad de Villa Mercedes o la Facultad de la Universidad Nacional de San Luis, o la sede de la Universidad Nacional de San Luis, que están acá, no han llegado porque sí, por decisión, sino que ha sido un reclamo genuino de esta sociedad. Digo, y en ese mismo tenor uno tiene que tener planteado esta cuestión. Digo, de nuevo, no es contra nadie, sino que es poniendo de manifiesto la complejidad que esto puede traer para la ciudad. No se puede interpretar netamente con una tabla de Excel y un montón de números. Nosotros entendemos, por supuesto, que el banco desarrolla su actividad para ser rentable, pero de la conversación con la bancaria y con otros conocimientos que uno va viendo por la formación, por el estudio, sabemos que era muy rentable, y que lo han llevado, digo, supuestamente a un límite que está pintado como inviable, y creo que no solo hay que analizar el fenómeno en términos económicos, sino que, digo, hay que complejizar el análisis para que como sociedad nos veamos interpelados por esto. Digo, no nos puede pasar por el costado, no hay que perder de vista que ahí adentro van nuestros abuelos, digo, ahí va mi mamá y mi papá, con el dolor de una generación, que lo sabemos muy bien, de los adultos mayores, que han tenido que laburar muchísimo para que nosotros seamos alguien, y que ese laburo le ha dejado secuelas gigantes en el cuerpo. Digo, todo lo vemos en nuestros viejos. Entonces lo que tenemos que aspirar en esto es que al lugar en el cual se van a vincular con su jubilación, que ha sido fruto del trabajo de 30 años, digo, 30 años, no sea cualquier lugar, sino que sea el mejor para ellos. Digo, creo que nos los debemos en honor a sus luchas, ¿no? Totalmente de acuerdo. Y sí, es así. Aunque bueno, nosotros lo estamos viendo desde un punto de vista mucho más que nos toca de cerca y nos afecta, pero a todos les afecta. Yo lo que digo, a todos nos va a haber afectado la pérdida de la sucursal. Digo, hay una generación entera que todavía no se ha vinculado. Con que nosotros utilicemos billeteras virtuales no significa que todos estemos, y si hay un mensaje para esto es que estemos más cerca de nuestros viejos, que estemos más al lado de ellos, que muchas veces no es lo que les podamos dar, sino que muchas veces el tiempo que les podamos destinar para darles una mano en esto, digamos, y que no se vean tan frágiles frente a estas decisiones que se toman a 1000 kilómetros de la ciudad,
que ni siquiera deben saber pronunciar con claridad la localidad y que la toman y que no van a medir estas consecuencias que nosotros ponemos de manifiesto. Exacto, mira, a mí en particular, si ya que estamos hablando de esto, mi abuela, la mamá de Javi, tiene ese problema, por ejemplo, que tiene, como muchos otros abuelos, tiene ese problema, que por ahí me llama y me dice, se me salió la clave del PIN. Para nosotros es súper rápido agarrar el teléfono, hacer 2 clics y que ande. Pero por ahí, más entendiendo el contexto de nuestros jubilados, que muchas veces, y no es por englobar a todos, pero muchas veces en el contexto de su infancia, se enfocaban muchísimo en lo que era el trabajo, la casa, y muchos no han podido completar los estudios primarios. Corregime si me equivoco. Entonces, por ahí, no a todos, pero se les dificulta más esto que decías vos. Están acostumbrados a ir al banco, a que les den su plata en la mano, les han puesto 10 millones de trabas. Esto de la supervivencia, muchos, por ejemplo, muchos jubilados lo sufren día a día. Renegar, cantarse de frío en colas interminables, cantarse de frío para poner la huella digital, para poner la firma, para dar la cara. Nosotros ya lo tenemos más internalizado lo que es la parte digital, pero nadie, porque es la verdad, ahora, pero normalmente nadie toma dimensión de lo complicado que es para un jubilado, por ejemplo, ponerse el telefonito acá y sacarse la foto del banco. Y eso que nosotros estamos hablando de jubilados que tienen acompañamiento. Exacto. Digo, que tienen un nieto, que tienen un hijo presente, pero hay un montón de otros adultos que quizás nos estén viendo o que conocen a un vecino que está en la completa soledad, que depende de la voluntad del empleado del banco, de la voluntad, digo, de la buena voluntad, son excelentes trabajadores, para poder ir un pasito más allá, para explicarles por ahí algo que debieran hacer del núcleo familiar. Digo, por eso no es un tema que debe pasar al azar, no es una entidad bancaria que esté comercializando con personas jóvenes, activas, que puedan migrar a otra sucursal o un formato digital sin ninguna complicación. Hay que tener mucho cuidado, digo, en esto por lo menos esos son los valores que a mí me han inculcado en mi casa y son los que pienso defender, digo, en todos los ámbitos en los que tengo oportunidad. Que son estos, los de defender al viejo, al jubilado, digo, al adulto mayor, porque como vos decías, Fran, digo, hay una generación de adultos mayores que en el cuerpo, en la cara y en sus manos tienen el sesgo del esfuerzo y del laburo que han hecho para sacar esta ciudad adelante, digo, porque han laburado acá, han generado sus riquezas acá, han aportado acá, han pagado sus tasas y sus impuestos acá. Entonces no sería justo, no sería ético, no sería... No estaría en concordancia conmigo mismo si yo no lo pudiera expresar o miraría para otro lado, digamos. Y perdón si me puse muy vehemente en la situación, pero es algo que de verdad me moviliza, digo. Yo creo que otro rol muy fuerte que tenemos que tener como sociedad es la cuestión de estar interpelados y movilizados por el dolor ajeno siempre. Totalmente de acuerdo, no lo podría haber expresado de otra forma. Si nos pusiéramos a hablar de esto, justamente de lo que es el tema de los jubilados, de la falta de respeto constante a su trabajo y a su esfuerzo, podríamos estar hablando durante 38 horas, días o meses. Pero está bueno que le podamos dedicar, Fran, y yo te agradezco el tiempo, porque no son temas que muchas veces se quieran tocar, quizás sean temas que no venden, digo, pero... De verdad, hay que mirar en nuestros viejos, hay que prestarles atención. Es que sí, nuestra labor como comunicadores es justamente esto, expresar situaciones siendo ya sea la voz de una minoría, la voz de una mayoría o algo de trascendencia. Pero esto no es solamente algo que nos afecte a nosotros, a Villa Mercedes únicamente. Por eso digo que si nos pusiéramos a hablar específicamente de este tema, tendríamos un programa de 4 días seguidos. También para variar un poco el tema de la charla, porque teníamos otros temas interesantes para charlar, perdón. Y si seguimos charlando, me encanta, pero también tenemos que cambiar un poco la dinámica. Me comentabas recién que habían presentado varios proyectos en esto del marco de lo que es lo socioambiental y lo ambiental. Habían presentado varios proyectos, que este viernes entraba uno muy interesante, pero quiero que lo expliques vos y que lo dejes en claro para la gente. Sí, mira, Fran, nosotros desde que asumimos nos hemos puesto objetivos y metas, hemos armado un equipo de trabajo muy interesante. Nosotros creemos que todas las semanas tenemos que estar llevando a la discusión del Consejo proyectos de ordenanza, proyectos de modificación, proyectos de mejora que nos permitan esto, mejorarle la vida a la gente, construir la ciudad en la que elegimos vivir. Digo, para nosotros hay 2 pilares fundamentales: que Mercedes sea la ciudad de nuestros sueños, donde nuestros hijos se crean, y en ese sentido vamos a legislar.
y la otra es poder hacerle la vida más fácil todos los días al villamercedino que transita esta ciudad. Así que en ese marco trabajamos con la concejal Maranguelo y todo el bloque del MUP, un proyecto para poder modificar una ordenanza que ya existía y que nos permita recuperar el aceite vegetal a costo cero de los generadores. Recuperarlo significa que no vaya a la cloaca, no vaya a las plantas, no vaya a lugares donde no corresponde, espacios verdes, sitios baldíos, que pueda ser recuperado por una empresa de manera gratuita, sin costo para el comerciante, ¿sí? Y que esa empresa pueda reinsertarlo en el sistema productivo local o nacional a través de distintas estrategias que son de público conocimiento, como el biodiesel, y que el Estado retome el rol originario y pueda ser garante de eso, sin burocracias excesivas, sin costos ni tasas para el comerciante, y que podamos tener un doble impacto: el económico, que no genere ninguna complicación para nuestros vecinos o comerciantes, y el social, que nos permita recuperar un residuo. Esto implica, y lo retomo de nuevo, que no esté dispuesto en cualquier lugar, sean cloacas generándonos obstrucciones a obra sanitaria, o sean lugares no permitidos, generando grandes procesos de contaminación en nuestro suelo, y al mismo tiempo genera empleo con algo que para la mayoría de los grandes generadores de comercios no sea más que una complicación en la diaria. Así que bueno, en ese trabajo estamos, pudiendo ingresar este proyecto vinculado a los aceites vegetales, y en esa línea venimos trabajando un sinnúmero de proyectos de ordenanza que creo que van a lograr estos objetivos que planteamos, que nos encontremos con una de las ciudades más lindas y donde nuestros hijos elijan quedarse y vivir. Totalmente. Muchas gracias por haberte tomado el tiempo de venir, por haberte tomado el tiempo de la verdad. Yo lo quiero decir, yo cuando le dije a Juan Pablo que iba a hacer la primera entrevista que iba a hacer justamente él, vino con con la mejor de las ondas, la mejor de la predisposición. Como siempre, la verdad que siempre que le hacemos un móvil o una nota, siempre la mejor de las ondas. Y bueno, gracias por la ayuda, porque no es nada fácil estar sentado acá, tener que hacer un programa. Mira, Fran, yo en eso te agradezco enormemente que me permitas hablar, poder poner de cara a la comunidad estas cuestiones, pero a mí, mira, siempre que nos vinculamos de muy chicos con la política, nos decían, bueno, ahí vienen los jóvenes, bueno, que hablen los jóvenes. Y cada vez que me preguntaban a ver, ¿qué le faltan a los jóvenes? Yo creo que lo que le faltan a los jóvenes son oportunidades como esta, de poder estar, de poder ocupar los espacios, de traer nuevas opiniones, de traer nuevas interpelaciones para los que estamos en la clase dirigencial. Creo que esto nos hace muy bien como sociedad, así que yo, donde están tus acciones, está tu compromiso, más vale que iba a venir, porque celebro que tengas este espacio, Fran, aunque sea un rato, un par de días o lo que sea, pero vislumbro después de hoy que creo que vas a estar mucho tiempo ahí sentado, y espero que yo pueda estar de este lado otro tanto, discutiendo como hoy, antes y afuera de cámara y ya en el aire de diferentes temas de la ciudad. Así que celebro, digo, que los espacios se estén ocupando. La verdad que sí, es muy interesante porque justamente, para los que no se acuerdan, Juan Pablo fue el primer móvil que yo hice estando de móvil, y todavía estaba de móvil, y ahora estás como concejal vos y yo estoy sentado acá. O sea, claro, hemos avanzado, sí. Ha funcionado el escalafón, ha funcionado bien. Yo era jefe de programa, creo, en aquel momento, y también pasé a coordinador, después fui subsecretario, después secretario. Digo, al que tenga duda, a los jóvenes los que le falta son oportunidades. Digo, hay un montón de jóvenes formados en esta ciudad, hay un montón de pibes esperando la oportunidad. Así que cada vez que veamos un pibe teniendo una oportunidad, digo, no hay que criticarlo, hay que apoyarlo, hay que ponerle el cuerpo, hay que estar ahí. De todas maneras, digo, de nuevo, vislumbro que vas a estar mucho tiempo sentado ahí. Parece que se quede sí. Tranquilo tu viejo, creo que se puede tomar vacaciones, dedicarse a otra cosa, tranquilo, a pasear,
y que el lugar va a estar bien cuidado. Muchísimas gracias y gracias. La próxima te prometo un café. No, no por pasa lo menos nada, un amigo. cafecito. Yo debería haber traído regalos yo igual a mí. Muchísimas gracias, Juan Pablo. No, gracias a vos, Fran. Un saludo para todos. Bueno, son las 10 de la mañana con 26 minutos. ¿Qué? Perfecto.